Hora de hacer el café, me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Listos para una edición especial, Las Señales de los Tiempos. Profesor Magdiel Narváez, buenos días. Muy buenos días. Acomodándose los audífonos. Haciendo trampa hoy. Los audífonos. Buenos días. Esos audífonos a veces dan. Que está como medio dormido ahí, no estaba viendo bien la cosa. Buenos días, muchachos. Buenos días a todos y buenos días a los escuchas que se dan cita otra vez más en este nuevo día con Nueva Vida. Yes, bienvenido. Qué sensación tan bonita, tan llena de luz y de gracia amanecer. Yo no sé cuánta gente lo está apreciando, pero yo abro los ojos por la mañana y digo, un día nuevo. Tendrá sus mil cosas, pero ya Cristo me dijo que cada día tiene su afán y que no me preocupe por eso. Y yo digo, tengo un día nuevo, tengo una oportunidad nueva, tengo 24 horas máximo para echarle mano al día y adelantar la causa del reino. Y me dice que si Cristo viene hoy, pues me voy con él. O si Cristo me manda a buscar, me voy con él. Y si no, pues tengo tiempo para proclamar el reino y será mañana. Yo me estoy disfrutando y quiero que Dios me dé por lo menos hasta el 21 de diciembre, Magdiel, porque ya escuchaste la noticia de que el 21 de diciembre es el pic de ver lo que muchos entienden, lo que fue la estrella de Belén, que anunciaba la venida del Mesías, que posiblemente los sabios fueron lo que vieron. Y es la alineación de estos 3 planetas que hacen que se vea como una estrella, pero súper. Y hace 800 años eso no pasa. Así es. Y lo vemos en su pic el 21 de el 21 de diciembre. Ya esa noche yo creo que yo me voy a estar mirando. Nos van a dejar salir para verla. Ahí está, bueno, trépate en el techo de tu casa y nadie te puede decir nada. Porque el toque es hasta las 9. No, pero las 9. tú no puedes salir de tu casa, pero puedes subir al techo, asomarte al balcón, Bueno, salir donde fuera. yo vivo yo no me puedo subir al techo ni tengo bueno, balcón. sí, ¿no Tengo tienes que balcón? salir. No tengo balcón. Sí, deberían que devolverte salir. el dinero, ¿sabes? Si no tienes eso, deberían devolvértelo. Vete al colegio y pasa la noche allí. Para verla. Vamos a ver. Qué experiencia linda. Amén. Bien, hoy comenzamos con el respaldo de Nueva Vida y la asesoría de Juan Carlos en cuanto a los temas, ¿verdad? Que los hablamos. Hoy empezamos una serie de intervenciones a través del segmento Señales de los Tiempos sobre los 2 temas que más controversia han traído a la iglesia por muchos años. Son 2 doctrinas que a veces se mezclan. Hay gente que las mezcla, hay gente que las separa, hay gente que no cree en ellas. Y que nuestra intención y nuestro objetivo en el segmento no es imponer un criterio para empezar, ¿verdad?, con los debidos avisos, sino explicar el abanico de interpretaciones que hay para que usted pueda entender lo que otro hermano le plantea, para que usted pueda apreciar los análisis de los textos bíblicos que se hacen sin tener que entrar en la crítica destructiva ni en el juicio con los demás, porque esto es algo que tenemos que acabarlo en la iglesia. Yo no puedo concebir que en un grupo de científicos se puedan llevar bien con miles de posturas contrarias, en un grupo de ateos puedan discutir asuntos intensos y salir todos bien, en armonía, y en la iglesia, porque alguien tiene una interpretación distinta a otro, que al final del día son interpretaciones escatológicas, que son las más difíciles, no nos podamos llevar
simplemente porque tú crees una cosa y yo otra. Hay gente que me ha dicho que a mí me lleva hasta el diablo, simplemente porque yo difiero de otras cosas, de otras posturas, con respeto. Así que vuelvo, insisto, en la introducción del programa de hoy. Esto es Academia Teológica. Nosotros aquí vamos a hablar de todas las posturas que hay sobre la doctrina de la segunda venida de Cristo y la doctrina y todas sus escuelas de pensamiento sobre el rapto, o conocido también como el arrebatamiento, o conocido también como el traslado. ¿Bien? Así que vamos a entrar con un elemento introductorio en la mañana de hoy, y es que ¿de dónde sale este asunto de que el mundo va en algún momento de la historia hacia un final y se tiene que enfrentar con su creador? Porque esto no sale del aire. Esto tiene algún sitio. Bien, la parte filosófica que tiene que ver con esto es que todo lo que tiene un inicio por orden físico de las cosas tiene un fin. San Agustín lo planteó en sus instituciones, en un libro. Ahora se me olvidó, las instituciones de otro. Se me olvidó el libro, pero lo planteó de tal forma que dice, mira, todo lo que tiene un principio va a tener un final si es que pertenece a un mundo que existe, porque todo lo que existe tiene principio y tiene fin. Bien, entonces, si Dios creó todo lo que existe, Dios tiene la capacidad de en cualquier momento sentarse como juez y evaluar todo esto que Él ha creado. De ahí es que empieza este proceso de que en algún momento nos tienen que llamar a capítulo para mirar qué ha pasado con la tierra, qué ha pasado con las naciones, qué hicieron ustedes, qué hicieron con el planeta que yo le puse en las manos. De hecho, ese plan está plasmado en la escritura de Génesis, Apocalipsis. Exactamente. Tampoco está en el vacío, que fue que se lo inventaron 2 o 3, sino que al ver la revelación de Dios y plasmarla en los textos bíblicos, se dan cuenta de que es Dios el que le pone la revelación y nos las lega a nosotros a través de la escritura. Pero no solamente existe en la Biblia, también está en el Corán. O sea, el Corán, que es el libro sagrado del mundo islámico, plantea que en algún momento Alá va a pasar juicio sobre la creación y sobre los moradores de la tierra. También existen en otros libros, por ejemplo, libros escatológicos judíos del Antiguo Testamento, planteaban mentalidades escatológicas y apocalipsistas que son de destrucción total, donde Dios se tiene que revelar y vendrá el Hijo del Hombre. De ahí es que sale la figura del Hijo del Hombre, dicho sea de paso. También lo tienes en escritos de los esenios, los famosos escritos de los rollos del Mar Muerto. No solo enriquecieron la literatura religiosa del mundo judío porque encontraron fragmentos de libros bíblicos, que eso, número 1, valida la existencia de esos libros, porque quiere decir que si ellos los tenían es porque había unos originales. Ellos hicieron copias de los originales. Y número 2, que si me faltaba un fragmento del libro de Jeremías y yo tuve que buscar la manera de cómo articular las oraciones para terminar el agujero que las polillas se comieron del papiro, ahora lo encuentro en los rollos del Mar Muerto y puedo completar el rollo original que me faltaba porque estaba deteriorado. Es la importancia de todas estas cosas, ¿no? Pero en esos rollos del Mar Muerto se encontraron también escritos de la comunidad escénica que planteaba que un día habría de venir el maestro de luz y de justicia a llamar a capítulo a los judíos prácticamente por no haber cumplido con las órdenes de Dios, que eran anunciarle al mundo que existe un solo Dios. O sea, este planteamiento monoteísta para sacar de carrera
todas las mitologías que existían en todas las religiones. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las religiones de la antigüedad, todas eran politeístas y la mayoría de ellos, como mínimo, tenía 3 dioses. Y siempre era papá, mamá y un hijo. Esa era una triada familiar que se miraba en el cielo. Entonces Dios se revela a Israel y dice, no hay tal cosa como esa, hay un solo Dios. Por eso el Génesis está escrito desde la perspectiva de un Dios que crea todas las cosas, que algunas de esas cosas creadas en otras religiones son dioses. El sol es un dios para los romanos, para los egipcios, pero en el Génesis es creación del Dios de los judíos, eventualmente de los cristianos. Por eso se llama literatura judeocristiana. Así que le doy todo este panorama para que todo el mundo sepa que existen escritos sagrados, para nosotros la Biblia, que es el principal, donde Dios en algún momento se tiene que enfrentar a su creación y su creación tiene que darle cuenta a ese Dios de las alturas. Pero por encima de eso, también tenemos que hacer énfasis en el elemento de que Jesucristo, al manifestarse en la tierra, que ahora es más certero todavía, anuncia con su propio ministerio lo que va a ocurrir al final de los tiempos. O sea, ya no es que lo tengo en un texto bíblico y lo leo y lo interpreto. No, lo estoy leyendo de la voz de Jesucristo escrito en los textos bíblicos. Ay, como yo sé que Jesús lo dijo, yo encontré un libro de fulano de tal, Isabel, que se llama el quinto evangelio, o el evangelio de Jesucristo, donde dice que no todo lo que está en los textos bíblicos del evangelio Jesús los dijo, sí, pero eso uno lo puede corroborar, como hablaba Juan Carlos ahorita con la información de la prensa. Si yo quiero saber si lo que está en los evangelios es algo que Jesucristo de verdad dijo y no algo que la iglesia puso ahí después en un escrito posterior, esto es bien fácil de validar. Número 1, la pregunta, ¿eso que Cristo dijo está en el Antiguo Testamento? Sí, despreocúpese, eso es de Cristo. ¿Por qué? Bien, porque está confirmando lo que un sinnúmero de profetas ya dijo. Hubiera sido más difícil que fuera algo que dijo que va en contra de lo que está escrito, o número 2, que no tenga ninguna base bíblica previa para poder validarlo. Número 2, eso que Cristo dijo, Pablo lo repite. Pues entonces tenemos que validarlo, porque imagínate, Pablo es un fiel seguidor de Cristo, a quien Cristo se le reveló y el Espíritu Santo constantemente le está hablando. Número 3, eso que Cristo dijo, de alguna forma, reforma el judaísmo de manera radical. Sí, eso es de Cristo, que pues Cristo era un reformador del judaísmo. No le busque la vuelta alguna, buscando como base la ley y una reforma sobre la ley. ¿Para qué? Para que el cumplimiento fuera alineado con Dios. Entonces, tenemos a un Cristo que dice a sus discípulos que Él va a regresar para tomarlos a ellos y llevárselos para que donde Él esté, ellos también estén con Él. En Juan. Y plantea además de eso, que si no fuera así, yo se los digo. Exacto. Entonces, y después tengo el apóstol Pablo diciendo que el mismo Cristo va a llamar a los suyos para encontrarse con Él en las nubes. Pues entonces tengo una relación bien estrecha entre dos posturas en dos tiempos distintos, en dos literaturas distintas dentro de un mismo libro, en un evangelio y en unas epístolas. Bien. Ahora bien, también tengo este Cristo planteando que en algún momento vendrá el Hijo del Hombre. Y vendrá el Hijo del Hombre y hallará fe en la tierra, y vendrá el Hijo del Hombre y será como en los días de Lot y será como en los días de Noé. Y plantea entonces que hay un regreso de alguna forma distinto a este, que es de recoger a los suyos. Y ahí precisamente en estos dichos de Jesús es donde se empiezan a desarrollar lo que se llaman dos doctrinas. ¿Por qué se llaman doctrinas? Se llaman doctrinas porque no hay una expresión categórica, libre de crisis interpretativa, que diga
la iglesia se va en el rapto, que la iglesia pasa por la tribulación, Cristo viene en tal fecha, y lo que tenemos son grupos de textos bíblicos que se apoyan unos con otros para llevarnos a una interpretación. Por eso es que hay más de 3 escuelas de pensamiento interpretativo sobre estos tipos de temas. ¿Por qué? Porque tengo textos que se pueden apoyar unos con otros y que no necesariamente contradicen a los otros. Es la forma entonces en la que voy a interpretarlo. Pero de paso, sí tengo 2 doctrinas. Un grupo de textos que apoya la venida de Cristo, la inminente venida de Cristo en el final de los tiempos, y un grupo de textos que se interpretan donde plantea que la iglesia puede irse antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación, después de la tribulación o nunca pasar la gran tribulación. Magdiel, para beneficio de los que nos escuchan, que pudieran estar escuchando este tipo de explicación por primera vez, me gustaría que deje un poquito más de contexto por qué pensamos de que estamos viviendo ese tiempo basado en profecías ya cumplidas, como por ejemplo, Israel fue disperso por el mundo por 2000 años, pero en el 1948 se hace nación, y quien prometió que iban a volver a ser una nación, lo encontramos desde Isaías, desde Ezequiel, de que estos huesos secos iban otra vez a reverdecer, y que en las tierras de Israel iba a haber fruto otra vez, iban a florecer los desiertos, y algo que el mundo jamás vio, que es volver a ver la nación de Israel nacer y tener el papel que está jugando ahora de una manera milagrosa. Es que eso ha ocurrido en nuestro tiempo. Eso nos hace decir que gran parte de las profecías bíblicas que le ponen contexto a un tiempo particular de la historia es precisamente este. O sea, que hablar de profecías cumplidas que nos hacen levantar la mirada, hacia el cielo. Y cuando vemos lo que Apocalipsis añade en el capítulo 13, que vamos hacia un gobierno mundial, donde nosotros estamos viendo eso precisamente es en este tiempo. O sea, que en tiempo y espacio lo que estamos viviendo, no sabemos si es en 5 años, en 10, en 15, en 20 o en 30, pero lo que estamos viviendo ahora, exacto, nos permite como creyentes no especular, sino ver profecía bíblica cumplida, porque decir que Israel está ahí no fue creación de los hombres, y las guerras que ha tenido que enfrentar, que milagrosamente las ha ganado, nadie puede decir, Dios no estuvo con ellos, porque no había forma de poder ganarlas. Eso también le da contexto a que este tiempo que estamos viviendo son unos tiempos que nos dicen a nosotros como creyentes que estamos empezando a ver tiempos del fin, o señales de los tiempos, como se llama este segmento. ¿Me equivoco? No, está correcto. Y desde el 1948, 14 de mayo, Israel declara su independencia y se forma el Estado judío de Israel, oficialmente a nivel mundial. En el 2018 celebran sus 70 años de haber conseguido volver a ser nación, que dejaron de serlo desde el año 586 antes de Cristo. O sea, ellos reciben la invasión babilónica en el año 586 con la destrucción masiva de Jerusalén. Los hacen cautivos. Tan pronto te hacen cautivo, ya tú no tienes tierra. Perdieron su tierra, porque después por ahí pasaron los persas, los griegos, los romanos, los bizantinos, los musulmanes, las cruzadas, los mamelucos, los turcos otomanos, los ingleses. Toda esa gente pasó por ahí. Y por encima de todos esos imperios, la profecía bíblica decía: regresarán cantando los hijos de Sión a Jerusalén. Entonces, cuando declaran independencia, todos los judíos del mundo vieron que su patria resurgió y que regresaban entonces a Israel para poder volver a tener el esplendor de la nación. Y como dice Juan Carlos, no es meramente eso, es todo lo demás que se va cumpliendo. ¿Por qué?
Porque si se cumplen profecías sobre Israel, entonces me está diciendo que todo lo que tiene que ver con la historia de este pueblo, yo lo tengo que mirar de cerca. Si no se cumpliera, pues aquí no hay más nada que buscar, pero al cumplirse me estás diciendo, oye, si se está cumpliendo, quiere decir que el Dios de Israel es cierto. Porque este Dios es el que le promete esto a esta gente a lo largo y ancho de su historia. Y entonces se cumple, no puede ser casualidad. Porque la gente habla de casualidades, pero ¿cuántas casualidades resulta que tenemos que tener para que ocurra una verdad? ¿Entiendes? Entonces, el Dios de Israel es cierto, la historia de Israel es verdadera. Si eso es así, entonces es cierto que de Israel viene un Salvador. Porque es otra profecía que está en Isaías y que está también en Amós y que está en Miqueas y que está en Nahum. O sea, hay tanto elemento literario que viene cumpliéndose desde el 48 que tenemos que mirarlo de cerca. Si entonces eso ya se ha dado, tengo ahora que mirar qué otras cosas se están dando. Y las otras cosas que se están dando son que los anuncios de Cristo en la segunda tanda de Mateo 24, porque hay una tanda de Mateo 24, los primeros textos que son para la gente de su época, y la segunda tanda es para la posteridad, donde plantea todo lo que estamos viviendo, de grandes terremotos, de pestes, de guerras, de rumores de guerra, de nación contra nación, de reino contra reino. Y eso se ha venido cumpliendo desde hace años y ahora más que nunca, porque nosotros tenemos que mirar con detalle que aunque estas cosas se hayan cumplido, no es menos cierto que hoy día el mundo está finito con relación a una tercera guerra mundial. ¿Qué haría falta por una tercera guerra mundial? Que Trump amanezca un día antes de que salga de la Casa Blanca, si es que logra salir, aprieta un botón y se acabó. Que Irán decida enviarle un misil a Israel de grandes proporciones y se forma un revolú. Que un soldado de Israel se vuelva loco y le manda un misil a un país árabe y uno a los países árabes en contra. O sea, el mundo vive en un hilito para un desenlace de tal magnitud. Eso no pasaba antes. Hace tiempo. Eso hace unos años atrás no era así. Hoy sí, con las capacidades que tienen los países. El hambre que existe en el mundo en este momento, que es totalmente impresionante. Las plagas que se están desatando, porque una cosa es una plaga que te acabe las cosechas, lo que serían unas langostas que están entrando a exterminarlas en África, y otra cosa es la cantidad de roedores que se han desarrollado en el mundo, la cantidad de ratas que no se pueden exterminar, las cucarachas. Estos son plagas reales. Entonces, tú miras el mundo y tú dices, el mundo como yo lo veo y lo comparo con lo que yo conocía del mundo, nunca ha estado como está. Nunca. Pues eso me lleva a pensar lo que dice Juan Carlos, en qué lugar yo me encuentro en tiempo y espacio. ¿Quiere decir eso que Cristo viene en Navidades? No. ¿Quiere decir eso que Cristo viene el año que viene? No, eso no lo sé. Pero sí sé que el cuadro que tengo en las manos me está invitando a reflexionar a que yo estoy viviendo señales de los finales de los tiempos, señales que me pueden llevar a pensar que en los próximos años habrá un desenlace donde las otras profecías bíblicas que están por cumplirse se van a cumplir. Y de eso es que estamos hablando en el programa de hoy. Y agradezco a Juan Carlos la intervención, porque sé que hay gente que dice, pero ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque este es el cuadro real que tenemos en las manos. Y entonces lo estamos mirando no a nivel de las noticias mundiales, lo estamos mirando a nivel de la palabra, a nivel de la Biblia, donde la Biblia me dice que le eche ojo al tiempo que te toca vivir. ¿Por qué? Porque mi redención está cerca. Y que Pablo le dice a los ciudadanos de Tesalónica, aliéntense con estas palabras. O sea, en vez de desanimarme de cómo está la crisis del mundo, no te desanimes con la crisis del mundo. Aliéntate con saber que a mayor crisis tenga el mundo, más cerca está la venida de tu Señor. Quiere decir, Magdiel, pregunto, Claro. estas crisis van a ir en aumento. Por ejemplo, ahora sale una nueva enfermedad en India, donde la gente está muriendo. O sea, ¿eso es lo que se espera, que esto siga en aumento? Sí. ¿O va a llegar algún momento donde va a haber un detente? No, ¿No? yo no espero ningún detente en ningún sitio, y te voy a explicar por qué. Tiene que ver con lo que Juan Carlos planteó sobre el capítulo 13 de Apocalipsis.
El mundo siempre ha sido la manzana de la discordia de los poderes. Y durante toda la historia de la humanidad ha ocurrido que grupos han querido tener el control y el poder sobre el mundo. Esa es la realidad. Nos han querido hablar de que somos de teorías de conspiración y que son otras cosas más, porque la gente habla de Illuminati, habla de 300, habla de la familia, pero eliminando los títulos, vamos a hablar de la verdad. La verdad es que el mundo ha sido constantemente el botín de guerra de grupos que han querido tener el control absoluto de lo que pasa. Como no se les da, porque hay grandes diferencias y poderes que se contrarrestan unos con otros, ellos evalúan qué va pasando a través de la historia para ver dónde, mirando necesidades, desarrollan oportunidades. Por ejemplo, los Rockefeller tenían una empresa gigantesca de producción de tanques de guerra. Invirtieron chavo en eso. ¿Dónde se hicieron ricos ellos? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién era su mejor comprador? Alemania. Sí, pero los Rockefeller son americanos, no importa, estamos hablando de negocio. Esto es negocio. Entonces tú me dices a mí, Dios, no, aquí es un negocio, porque esto se trata de poder y control. Son los mismos que con su dinero fundan la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué país le pertenece la Organización Mundial de la Salud? A nadie. Oye, no le pertenece a nadie, pero esta gente tiene el poder de decidir cualquier cosa sobre el mundo. Sí, porque esa es la idea. Yo tengo una organización que tenga tentáculos sobre todos los países del mundo y lo que yo diga a través de la organización tiene un efecto sobre los demás países. Eso es así. Eso se creó para eso. Punto, acabó. De hecho, lo que se está planteando en esta línea, Magdiel, es que como algunos países no han seguido los guidelines de la OMS, debería haber, ¿verdad?, para los próximos eventos, un poder que cada nación les rinda a la OMS para que haya uniformidad en las recomendaciones de salud que se apliquen, porque en algunos países puso a riesgo el que cada país haya tenido su propia estrategia de cómo bregar con el asunto del COVID. Como en Suiza. En Suiza está funcionando a 100%. La gente va a la escuela, va a los trabajos y todo. Entonces están poniendo el mundo en riesgo. No, en riesgo están ellos, supuestamente, que no se están cuidando, pero si les va bien, deberíamos mirar qué están haciendo. Va a ver cómo les va bien. Bien. Entonces, para finalizar con tu pregunta, si el mundo está en paz, si el mundo está en prosperidad, si todo anda bien, es un desastre para esos grupos. Porque no hay quien les haga caso. Si yo estoy bien, yo tengo un país, yo soy presidente de un país y me va súper bien, a mí qué me importa lo que me diga la ONU. Mi país está para adelante. Ahora, si yo genero crisis, o la auspicio, o la aumento, o la extiendo, yo me puedo promover como tu salvador. Y entonces tú me debes. Tú me debes. Por eso es que yo no veo forma de que la gente esté pendiente ahora de que las cosas van a mejorar. Y no es que tenga una mentalidad ni pesimista, ni de fracaso, ni derrotista. Esta es mi forma de pensar, la realidad que me ha tocado vivir. El mundo en este momento está en una guerra de poderes. Gente que son familias poderosas de años, que entre ellos no se llevan. Un grupo de tecnócratas que no pertenecen a ningún partido y tienen un montón de poder sobre muchos países en el mundo entero. Por eso el ataque contra Facebook, por el poder que tiene sobre todos los estados de Estados Unidos, la capacidad que tiene para vender información, para virar una decisión de un lado a otro. Y no solamente Zuckerberg, sino Google, Instagram, YouTube, todas las redes sociales, porque todas las redes sociales desarrollan, aquí lo decía Alex o Charles, desarrollan un perfil tuyo que después eso es mercadeable.
¿Entiendes? Entonces, ese mundo de poderes que está al palo en este momento, lo que hacen es luchando para que en las crisis que hay, ver quién de ellos se sale con la suya para alar el mundo entero hacia el lado de ellos. La guerra entre el petróleo y el gas natural. La gente que representaba Donald Trump, que son los productores y distribuidores de petróleo a nivel mundial, y los que representaba a Putin, que son los distribuidores de gas natural. Por eso estaban en Siria negociando, porque Siria es el bastión por donde quiere pasar el gasoducto desde Irán, que su gran enemigo es Israel, para poner un gasoducto que llega hasta el Mediterráneo para competir con los productores de petróleo, logrando ver si los clientes que tienen ceden un poco su clientela al petróleo y empiezan a comprar gas natural. ¿Quiénes están detrás de todo eso? Imagínate, en esa de petróleo y de gas natural, ahí estaban los Rockefeller, ahí estaban los Rothschild, metiendo billetes como no era. Y ganan en los dos, porque tienen chavos en el petróleo y tienen chavos en el gas natural. Pues estos son gente que puede comprar la tierra entera con todos los chavos que tienen. Magdiel, yo veo una línea bien interesante. Una vez más, el hombre con todos estos planes de integración, fíjate que las razones que dan es: vamos a eliminar la pobreza, vamos a salvar el planeta con la política del calentamiento global, vamos a tener un mundo más justo, porque al saber la información de todo el mundo podemos suplir sus necesidades al dedillo. ¿Qué ser humano estaría en contra de eso? Es noble. Pero es una línea interesante en que nosotros los hombres nos salvamos a nosotros mismos, o sea, nosotros podemos lograrlo. ¿Para qué tú vas a creer en un Cristo, que es el mensaje de la iglesia, que es la esperanza, que es salvación, que tiene vida eterna, si nosotros los hombres lo podemos hacer? Correcto. Si nosotros también somos dioses, mundo, nosotros vamos hacia el sueño de eliminar las enfermedades, de tener paz permanente. Esa no es la oferta de Cristo. O sea, cuando tú lo miras, cuando tú le pones el foco espiritual a lo que está ocurriendo ante el mundo, es como que, wow, la panacea de la pastilla que lo resuelve todo, y la gente lo va a pedir y la gente lo va a aceptar, porque el ser humano en el fondo anhela, como parte de lo que Dios escribió en el corazón, eso, pero quien único lo ofrece de manera garantizada es Dios. Por eso la Biblia dice: antes sea todo hombre mentiroso, pero solamente Dios veraz, ¿verdad? Es como una oferta, todo este sistema es una oferta. Mundo, el sufrimiento lo vamos a eliminar. Cristo elimina el sufrimiento del mundo. Mundo, nosotros vamos a eliminar toda necesidad de alimento. Cristo es quien único realmente suple todas las necesidades del ser humano. Te vamos a dar paz, etcétera, etcétera. Cuando tú miras, es el hombre poniéndose en la posición de Dios, con estos cambios, tratando de hacer irrelevante el mensaje de la iglesia. Así es. Así es. Porque el mensaje de nosotros es: ven a Cristo, porque el mundo se va a seguir pudriendo y corrompiendo, y en Él vamos a tener vida eterna, en Él, con Él. Pero si este mundo va a estar así de chulería, ¿para qué? Para que yo voy a creer en el mensaje de Cristo y de la iglesia, de una segunda venida y de un Cristo que salva y que me va a suplir las necesidades. Nosotros los hombres ya lo estamos haciendo, o vamos en mira a hacerlo. Es como que una forma de mirarlo. Y mira cómo se plantea esto, para agudizar el asunto. ¿Qué quiere el ser humano hoy, 2020? Sí. Que tú me resuelvas la vida. Correcto. Olvídate de la vida eterna. Ajá. Yo quiero el aquí y el ahora. Exacto. ¿Y qué yo tengo que buscar de aquí a ahora? Y sería bueno que la gente entrara a la página de la Organización de las Naciones Unidas y leyera la agenda de cumplimiento para el 2030, porque tiene todos los puntos que Juan Carlos acaba de decir y otros puntos más, que no es que van a empezar en el 2030 para que se cumplan, que ellos entienden que eso es lo que debe estar viviendo el planeta en el 2030. Ajá. Que las mujeres se empoderen más todavía, para que tengan mucho más de lo que tienen en este momento, que la niñez tenga todos los recursos habidos y por haber, un mundo de agua potable que sea eficaz y sobreviviente a todos los desastres que pueda vivir, que la gente tenga comida donde quiera que esté, una redistribución de los recursos a nivel mundial. O sea, esto es un nuevo mundo para el 2030. La salvación. Es la salvación. Entonces todo el mundo, si la gente empieza a vivir crisis en este momento, la gente dice: wow, ¿en qué año estamos? ¿En el 2020?
Pues déjame alinearme con las Naciones Unidas y con quien esté con ellos, porque de aquí al 2030 vamos a estar súper bien, porque eso es lo que ellos quieren. Y ahí se acabó religión, y se acabó Dios, y se acabó esto, y se acabó lo otro, porque todo el mundo va camino a eso. En ese sentido debemos ir contra eso. Lo que debemos ir es pensando qué de eso atenta contra mi fe. Que parece que es todo. ¿Qué de eso atenta contra mi fe? Porque si yo voy mirando eso y yo tengo este libro en las manos y este libro me dice que al final del cabo el mundo va a desembocar en un orden mundial con un control absoluto sobre la humanidad, yo tengo que seguir proclamando a Cristo sobre todas las cosas porque me van a querer quitar la fe. No solamente me van a querer quitar la fe. Para que ese mundo sea como se plantea en el 2030, los seres humanos tienen que ir entregando sus derechos y sus libertades. Porque un mundo totalitario no tiene espacio para que tú tengas libertades. Tú estás sometido a un sistema con tal de que el sistema te provea educación, agua potable, comida, plan médico. Entonces, ¿qué vida tú vas a tener? A una vida cómoda, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y la Biblia es la que ya nos anticipa que ese sistema fracasará. Que ese sistema va a fracasar. De ahí sale el concepto, que es el tema de esta mañana, que la iglesia, este ente, este cuerpo de Cristo en la tierra que lo predica él y a su evangelio, en un momento va a ser quitado del medio. Porque ese sistema fracasará. Es un engaño. Ese sistema no puede existir. Es un engaño. Es un sistema que lo que busca es hacer que todos los seres humanos cedan para establecer un poder absoluto que eventualmente va a colapsar y tiene 3 años y medio de desastre, de crisis, de destrucción, de persecución, porque son la parte final de la gran tribulación. Nadie le daría un espaldarazo a un líder que se pare en una plataforma a nivel mundial y diga, crean en mí, porque yo al final y al cabo los voy a engañar, los voy a destruir, los voy a atropellar. La gente lo va a matar. Pero alguien que se pare y diga, yo tengo la forma, con todo este grupo de gente que está conmigo, con estos tecnócratas y con esta otra gente de acá, de sacar este mundo del atolladero. La gente dice, vamos con este, hasta lo último. Toma tiempo, pero yo lo veo venir. Yo lo veo venir. Porque ahora mismo la situación que nos encontramos con el COVID, ¿sabes cuánta gente dice, no, que saquen la vacuna, olvídate que nos la ponemos? Y tú te quedas como en una pieza diciendo, pero es que eso no puede ser así. Pero ¿y por qué la gente responde así? No los culpo, por miedo, por el miedo que tienen, el terror a que un virus los mate, y es genuino, o sea, es genuino. Sí. ¿Ves? Bueno. Pero el miedo es el peor enemigo de la razón. Porque el miedo no me deja pensar, no me deja evaluar las cosas con calma. Entonces, de eso es que se está nutriendo el mundo en el que estamos viviendo. Y por eso es que nosotros queremos que todas las personas que se dan cita con nosotros los jueves sigan con nosotros en esta escuelita que vamos a montar, para que usted vea temas como el arrebatamiento, traslado, rapto a la iglesia, temas como la segunda venida de Cristo, la gran tribulación y los poderes que en ella habrán de gobernar. ¿Por qué tenemos que hablar de estos temas? Porque para nosotros ya pasamos la puerta de lo que se llama el fin de los tiempos. Yo no tengo ningún problema con hablar de estos temas por una sencilla razón. Cuando tú tienes certeza de que la Biblia es la verdad y es estrictamente la verdad de Dios, lo que ahí está escrito se cumplirá. Punto. Como se ha cumplido hasta ahora. Como se ha cumplido hasta ahora y no ha fallado. Amén. Para el sector en que mi credibilidad se pierde por tocar estos temas, me tiene sin cuidado por una sencilla razón. Para el que no nos crea ahora, o piensen que nos fuimos en una locura, o estamos en los títulos que se le quiera poner, cuando tú tienes certeza de que Dios dijo la verdad y de que su palabra es la verdad y que se cumplirá, lo que hoy puede ser una pérdida con un grupo va a ser una tremenda ganancia en un futuro cercano. Así que para aquellos que puedan decir, caramba, Juan, yo pensaba que Nueva Vida era una emisora más seria,
No tengo ningún problema con que paguemos parte de la credibilidad ahora, cuando muchas cosas a ti no te hacen sentido, pero que para la Biblia son perfectamente puntuales, inequívocas. Cuando tú estás persuadido de esa verdad, que es una invitación que el Evangelio me hace a mí, que yo esté persuadido en esto, en estas verdades, no tengo ningún problema con que nadie lo analice como lo quiera analizar y que en este momento nos quite, el sector que nos quiera quitar un poco de credibilidad, porque en los próximos años, y no van a ser muchos, posiblemente el 2021 veamos unos cambios interesantes, que se va a convertir en lo contrario. Pero espérate, si estas cosas que estamos viviendo, esto fue lo que nos dijo Nueva Vida hace un tiempito atrás, y va a ocurrir lo contrario, que los oídos que hoy podamos perder un poquito, se van a multiplicar por 1000 en un futuro bien cercano. Sabemos la responsabilidad que estamos jugando con esto, sabemos el papel que estamos jugando con esto, así que estamos, vamos a decir, inmunes a las críticas y a los análisis, porque yo le he creído a la palabra de Dios. Y yo creo que este es el tiempo que la palabra de Dios me anticipó que íbamos a vivir. Como decía Pablo, el carácter de los tiempos del fin. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles, blasfemos. Cuando miramos la sociedad que estamos viviendo, yo encuentro eso. Juan, eso lo hemos tenido en el pasado y ahora más que nunca. Y cuando vemos todos los cambios que están ocurriendo y hacia dónde vamos, tenemos la tecnología para que la Biblia se cumpla. Tenemos todo el plan que se está ejecutando a nivel de Naciones Unidas para que todo lo que es profético lo estemos viendo a la cara de nosotros. Así que con calma, si ahora no nos quieren creer mucho al sector que digan, yo creo que esto se nos están chiflando, tranquilo. Yo sé que en los próximos años vamos a ser la fuente de decir, lo que ustedes decían es lo que estamos viviendo, díganos más. Y desde ahora te anticipo algo, el mensaje principal de esta emisora es, ven a los pies de Cristo. Amén. Porque cuando el mundo te ofrezca paz, seguridad, abundancia de bienes materiales, abundancia de comida, ausencia de guerras, te están engañando. El hombre no es capaz de suplir lo que solamente Dios le produce al ser humano y a la raza humana. Así. Que es perdón de pecados y vida eterna y bienestar y abundancia en él. El hombre no puede, aunque ha querido siempre ponerse en la posición de Dios, producir lo que Dios produce. Siempre lo ha intentado, siempre lo ha querido. Así empezó la serpiente diciendo, con que sabe Dios, que si tú lo desobedeces vas a ser como él. Esa mentira todavía el mundo la cree y los grandes políticos e intelectuales del mundo todavía lo creen. Y nos los están ofreciendo con el sistema que están montando. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es así. Lo último que quiero añadir, que va en línea contigo, es lo que estamos haciendo hoy no es distinto a lo que hizo la iglesia primitiva. Y el anuncio que hacía la iglesia primitiva y la proclamación de la iglesia primitiva. La pregunta que se tiene que hacer mucha gente hoy día es, ¿qué tipo de iglesia tú eres? ¿Es una iglesia que quieres anunciar lo que no es? ¿O eres una iglesia que tienes que anunciar y debes anunciar lo que el Señor quiere que anunciemos? Ese es el planteamiento que tenemos que hacer, ¿no? Ya con esta base, el jueves que viene, pues continuamos en Señales de los Tiempos con Magdiel. Gracias, Magdiel. A ustedes en la oportunidad. MagdielNarváez.com. Sí, los hermanos que nos quieran conseguir, 939-402-6081. Ese es el número de teléfono, 939-402-6081. Bueno, en ritmo tropical, pero el mensaje, pues claro, contundente. Vamos con esto que